Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy conversamos con un invitado muy especial que anteriormente presentó su libro en Bueu, Lluvia Oblicua, editado en Pretextos. Un libro que nos habla sobre la dureza cultural en la que vivimos. Es un libro que podemos leerlo en cualquier orden, que cada uno de sus componentes nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Es un libro que les recomiendo mucho y bueno, ya les hablaré de él en otro momento, porque hoy tenemos de invitado, como les decía, a Ignacio Castro Rey, filósofo y crítico de arte, para volvernos a Hola. presentar, hola, para volvernos a presentar En Espera, su nuevo libro, que este lunes 23 presentará en el Autorullo de Bueu. Bien, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, con problemas de comunicación por lo visto, pero bien. Que, bueno, ya solucionables. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, de este libro En la Espera. Es un libro finito, pero muy potente. Este sí que no hay que leerlo en cualquier orden. Considero que hay que leerlo en su orden porque cada capítulo nos va llevando por un camino, no hacia una solución, sino hacia encontrarnos, ¿no? Es una búsqueda, es una búsqueda. Es un libro que nos lleva a reflexionar sobre la soledad y lo comunitario y sobre esa violencia personalizada que todos creemos que nos hace feliz. Cuéntanos un poco sobre esa violencia que hablas en el libro. Bueno, el libro En Espera está dedicado a la primera línea de la violencia. En ese sentido vale igual para Chicago que para Bueu, que para Santiago de Compostela o Barcelona. Una primera línea de la violencia occidental que ha conseguido tener una apariencia democrática de sonrisas e inclusión y atención a las minorías, pero que en realidad pues el libro denuncia como una gran estafa porque En Espera se toma la molestia de pormenorizar un tipo de violencia implacable que no soporta la existencia humana Una violencia y que perfecta, ha... ¿Perdón? perdón, una Un tipo de violencia violencia perfecta. perfecta porque es correcta políticamente y porque además, a través de la inclusión de las minorías, pues intenta no lastimar, no herir al público en las partes que más le dolían, por tradición, y en ese sentido, pues estamos ante un poder temible porque es flexible, es interactivo, es participativo, un poco como se ha puesto en pie en esta tristísima pandemia de los últimos 2 o 3 años. Entonces, el libro quizás también se puede leer como todos los míos a trozos, Inés. Por ejemplo, el capítulo final sobre Estados Unidos me parece particularmente relevante y se puede leer como un artículo aparte. Bueno, es igual, no sé, eso ya lo dejo al criterio del público, pero en cada capítulo se le da una vuelta de tuerca en un cierto registro temático a, ya digo, un tipo de poder en el cual nosotros, no los otros, nosotros, no la derecha, nosotros los progresistas, es un libro dirigido en cierto modo contra el coste emocional, afectivo y existencial del progresismo, y es un libro de denuncia que actualiza una vieja tradición crítica en Occidente que siempre ha tomado a Occidente como el primer problema. En Occidente, no los árabes, no los rusos, no los judíos, no los musulmanes, no los chinos, sino nosotros, los demócratas, Esa progresistas, impersonalidad que nos, ilustrados. claro, En ese, esa ¿Perdón? impersonalidad que nos vas contando, que empiezas en uno de los primeros capítulos, ¿no? Que nos hablas sobre el tiempo y esa velocidad que nos lleva a la impersonalidad, ¿no? Nos va llevando esa tecnología y lo vimos en esta pandemia, un poco eso, ¿no? A través del COVID hemos visto, nos ha llevado a la impersonalidad, incluso hasta la mascarilla, ¿no? Hasta el uso de la Claro, mascarilla. el orden occidental ha conseguido una anulación total del sujeto que se ha convertido en una especie de inválido equipado, de ser aislado existencialmente y conectado tecnológicamente, y todo esto funciona con una dialéctica perversa entre el aislamiento y la conexión, la soledad y la participación, el silencio y el estruendo. Pero en realidad estamos todos más solos que nunca. Esto no por la pandemia, sino que ya viene de mucho antes. La pandemia, por eso dice que va a quedarse
solo le ha dado un giro para cristalizar una cosa que ya venía de atrás. Y bueno, este orden es un orden temible porque nos deja desarmados. Estamos teniendo un poquito de problemas de internet. A ver si se Un orden recupera plural, ahí. Espera que se cortó un poquito. diverso, como desarmados, frente a lo que eran las viejas armas del sistema represivo. Como control y como estrategia, Ignacio. Es un sistema más que represivo. ¿Perdón? Se cortó un poquito el internet. Como te decía, como control y estrategia. Te he dejado de oír, Inés. Hola, ¿ahora? ¿Me escuchas? Como control y estrategia, Como nuestro orden control y estrategia, occidental ha conseguido un sistema de control en régimen abierto, tan variable como, digamos, advienen las formas de vida. Entonces, vivimos en una prisión que se confunde con la vida cotidiana, con lo claro, la cual es muy comodidad difícil perfecta, escapar de esto. esa comodidad perfecta, ¿no? Sí, yo no he conocido, he estado en la cárcel de Franco dos estupendos periodos de retiro hace, como podréis imaginar, 30 o 40 años, y no he conocido un régimen social más perverso que este, porque aquello era duro, pero lo veías venir, era clarísimo, era muy ingenuo comparado con esto. Pero ahora, digamos, las coacciones de la libertad vienen a través de la libertad de expresión, a través del ruido, a través de la participación, a través de las sonrisas, con lo cual, pues, jamás he visto a la gente más maniatada. Y hablo de parte de mis amigos, Claro. más maniatados a la hora de decir, y ya no digamos hacer, algo que sea distinto a lo que el guión social prescribe. Lo que hay que opinar sobre los homosexuales, lo que hay que opinar sobre el aborto, lo que hay que opinar sobre Irán, sobre los musulmanes, sobre Rusia. Todo está prescrito en un guión que es profundamente homogéneo, pero que ha adquirido la apariencia de una temible diversidad. Mira, en cada capítulo agradezco que hayas puesto las notas al final de cada capítulo porque sí que, bueno, hay libros interesantísimos y artículos muy interesantes que nos llevan, ¿no? Que este pequeño libro se hace muy grande cuando uno entra. Y en otro de los capítulos que habíamos hablado, voy a ir paso a paso por darle forma un poco a esta espera, ¿no? Hablabas del universo terrenal de nuestros abuelos como raíz, como volver a lo natural, volver al sabor de la fruta, a la tierra, ¿no? Como forma de volver a uno mismo, ¿no? Sí, mi libro no es un libro nostálgico, que piensa que verde era nuestro valle y lo que hemos perdido con el hollín industrial o con la lluvia de amianto del silicio. No es exactamente eso, pero sí piensa que nuestro mundo, y esto ocurre de cierto modo por vez primera en la historia, como ya señala Hannah Arendt en el prólogo de la condición humana, nuestro orden social ha conseguido odiar la mera existencia y ha conseguido tener en la mera existencia, en la existencia terrenal, en la ley de la gravedad, dilo como quieras, todas las metáforas son insuficientes, el gran y único enemigo. Entonces, claro, es un tipo de violencia difícil de frenar porque va directamente al corazón de la existencia y coacciona profundamente al sujeto, porque en cierto modo nos ofrece una especie de ingravidez en la cual las vidas no pesen. Entonces, nos encontramos con que, en cierto modo, esta participación masiva en un sistema que es profundamente anulatorio, tiene el inmenso beneficio anímico aparente de que te libra de la absoluta responsabilidad de vivir frente a la muerte. Como en cierto modo promete una especie de nueva infinitud, el orden social en el cual está la extrema izquierda y la extrema derecha, en cierto modo las ideologías han ocupado un lugar ya totalmente secundario, ha conseguido una profunda complicidad del sujeto medio, de la clase media, de esta no clase que es la clase media, y a partir de ahí, pues, cuando hablamos de revolución, hablamos de una patraña. Jamás la población ha estado más embarcada en la obediencia. Nunca, jamás. Hablo de España, pero se podría hablar igualmente de Italia o de Francia o de Estados Unidos. Y el respeto como forma de llegar un poco a lo personal,
¿no? Respeto a la ideología, respeto a la religión, porque ahora con las tecnologías vemos la falta de respeto todo el tiempo, dentro de esta violencia que hablamos, ¿no? De esta violencia... Sí, el orden social nuestro ha conseguido darle al sujeto una dosis altísima de narcisismo y respeto a sus pequeñas y estúpidas diferencias a cambio de que obedezca a la ley masiva del cumplimiento social. sí, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que este orden social se caracteriza, entre otras cosas, por una hipocresía que ni siquiera conserva en general la más mínima educación. Claro, como para no llegar a conocer al Con prójimo, ¿no? Que el respecto a las prójimo sea, diferencias del otro, con respecto a la palabra del otro, con respecto a la existencia del otro. claro. Sí, sí, que el prójimo sea, tenemos una vestimenta. Te oí solo parte. Ah, perdón, sí, es que ya vi que Todo se... el mundo está amparado detrás de un simulacro de identidad. Entonces, todos estamos defendidos por una máscara a la cual la mascarilla del COVID solo le ha puesto una nota última, pero por una máscara que nos permite sonreír ante las cámaras, pero en realidad no implicarnos en nada. Claro. Y la búsqueda, ¿te parece que la búsqueda lleve a los seres humanos a lo individual colectivo, a la unión colectiva, pero a través de uno mismo, ¿no? Porque no es a través del trabajo de cada uno que logramos hacer, que podemos lograr hacer algo comunitario. Claro, mi librito defiende un regreso a valores, tensiones musculares y propios que están arraigados en nuestro cuerpo, no un retiro al individualismo, porque eso es lo que ya impera, la Claro, claro. conexión individualismo-comunicación, sino más bien la entrada en un tipo de compromiso personal que, aunque sea tachado de violento, es la única forma de reiniciar el hilo de nuevas comunidades posibles. Porque sin alguien encuentro, todos son máscaras y baile de máscaras y baile de vanidades. Entonces, de lo que se trata es de intentar encontrar zonas libres de comunicación, buscar zonas libres de información que nos permitan vivir, sentir y pensar por cuenta propia. Y ahí vemos la diferencia, como te decía al principio, con nuestros abuelos, con la parte rural y la ciudad. Cómo creo que el ser humano va buscando lo rural como para resguardarse de todo esto. Todo nuestro orden social vive de injuriar el pasado, el mundo de los abuelos y demás. De hecho, pues, la España vacía, me imagino que el Uruguay vacío, la Argentina vacía, Sí, sí. no dejan de representar, en cierto modo, el asco, el desprecio, el menosprecio que la Argentina de primera fila urbana, el Uruguay de primera fila urbana, la España de primera fila urbana, Madrid, Barcelona, etcétera, siente por la España profunda. Pero este libro defiende que en la España profunda, en la Francia profunda, en el Uruguay profundo, hay una serie de registros sensitivos, intelectuales, sensoriales e intuitivos y éticos que jamás debimos perder. Entonces, que habría que dar un paso atrás y apiarnos de esta ilustración a toda marcha, de esta velocidad de la transparencia, para regresar a una buena relación con lo opaco, con las zonas de sombra, que antes se vivía de algún modo en lo rural y en las ciudades, que nos permitan volver a habitar la tierra y Confiar, volver a ¿no? tener una buena relación con el diablo de vivir Y y con confiar, la vida mortal. claro. Y ¿Perdón? confiar de que se va a poder hacer. Y educar en esa confianza, ¿no? De poder volver a lo natural sin miedo, sin la necesidad de protegerse con las tecnologías y las modas. Es- me- Lo siento mucho, pero estoy muy mal, Inés, muy entrecortada. A ver. Te decía que confiar, y es importante educar en esa confianza para volver un poco a la parte, vamos a decirle, rural, natural, para que todo sea verdadero y ahí este,
que esta violencia que se está viviendo, que estamos viviendo a diario, ¿no? No estamos hablando de golpear ni de gritar a alguien, es una violencia, vamos, más profunda y que hace más daño que la otra. Aquí tienes un párrafo que Sí, dice... todo nuestro orden social vive del odio a lo real, a lo real, que es mortal, pero a cambio de ese odio, Era que se cortó de nuevo. de lo real, Disculpa, Ignacio, se cortó de nuevo. solo ha conseguido una sociedad profundamente enfermiza, Una sociedad enfermiza. profundamente mórbida, profundamente tal. Todo lo reprimido, dijo, Se cortó un poquito. profundamente enfermiza. Repetí. ¿Por qué? Porque huye del peligro mortal de vivir. Y al huir de eso entra en un orden de neurosis galopante, siempre no. Y no nos podemos Buena preguntar. parte de nuestras enfermedades, de la depresión crónica, la fatiga crónica, de la fatiga crónica al cáncer, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con una metástasis de la huida, una metástasis de la velocidad ante la incapacidad para reposar en el habitar de la Tierra, para reposar en una existencia Ahora, humana. ¿no? Como consecuencia de toda esta pandemia, hay muchos suicidios, mucha angustia, mucha inestabilidad emocional, muchas ansiedades, y en un futuro todo eso se va en un futuro cercano, no es un futuro tan lejano. Aquí pones en un libro... Sí, hace muy poco una Dime. psicóloga de Vigo me relataba el aumento de los cuadros de ansiedad, índice de suicidios en la población de Vigo, que no es tampoco Nueva York ni Chicago, y era bastante pavoroso el aumento exponencial de este tipo de índices preocupantes. Sí que es preocupante. Tú pones así esta frase que dice: solo debe contaminarnos el espectáculo diario de la actualidad, una diversión, un entretenimiento tecnificado y unas alarmas que se suceden sin parar. No deben contagiarnos nuestra más íntima zona de umbría, la leyenda terrenal de una vida independiente y sus drogas asociadas. Esto resumiría un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo defiendo que el sujeto debe contaminarse con los fantasmas que le acosan desde su condición natal y debe escapar de la contaminación social perversa que continuamente cae sobre él para convertirlo en un muñeco de trapo más o menos manipulable. Me parece que es mucho más tóxica la contaminación informativa, me parece que es mucho más tóxica la contaminación cultural y participativa, la contaminación tecnológica, la contaminación de lo políticamente correcto, que todas las contaminaciones que uno tiene que buscar para vivir, en la comida, en la bebida, en el sexo, en lo que cada uno considere oportuno. Pero jamás ha habido una sociedad en ese sentido más autoritaria, que se atreva a inmiscuirse en la vida cotidiana del sujeto para decirle cómo debe comer, con quién debe relacionarse, cómo debe hablar, etcétera, etcétera. Creo que hay que romper con ese tipo de autoritarismo sonriente que es profundamente dañino y perverso. Claro, que nos lleva, por ejemplo, ahora decías esto de estar en el telediario, ¿no? Y escuchar las noticias. Bueno, ahora están los talibanes otra vez, bueno, hubo este terremoto, esto y lo otro. Todos nos preocupamos, nos amargamos, lloramos, o bueno, cada uno expresa la emoción de una manera y luego apagamos la tele y seguimos nuestras vidas como si nada ocurriera. Claro, toda la serie de catástrofes que nos rodean, el cambio climático, los talibanes, el fundamentalismo islámico, etcétera, 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 y el cáncer que tendré yo y tú dentro de 7 años, 5 años o 9 años, toda esa larga y interminable lista de demonios es en realidad una tapadera para cubrir el arrasamiento de las interioridades, para cubrir el arrasamiento del sujeto. Hemos vendido nuestra alma al diablo de la conexión, estamos convertidos en zombies, por eso las series de zombies triunfan, y para tapar esta profunda zombificación del sujeto, las pantallas están llenas de horrores que de rebote hacen nuestra vida mejor. Después de ver un telediario en el cual un tigre ha devorado en un zoológico de Venezuela a 3 niños, pues claro, de repente mi vida es normal. Y las noticias no son más que noticias espantosas. Jamás hay noticias de esta reunión o de que tú y yo nos tomamos un vino. La noticia es que yo te mate, que tú me mates, que nos caiga el techo de la casa encima o algo así. Y a través de En todo ese esto sentido, la llega... información tiene una
un efecto de blanqueo anímico muy perverso, porque nos quita el malestar que tenemos incrustado, el malestar desde el cual, escuchándolo, podríamos revertir la situación. Para Claro, empezar, revertir un poco la deriva clónica de la vida de cada uno. claro. Y no caer en esa soledad enfermiza, ¿no? Que es lo que lleva a cada individuo. Enfermiza porque es incapaz de escuchar su soledad, es incapaz de pronunciar la palabra soledad, es capaz de escuchar lo patético de su condición y se pasa la vida sedándose con drogas de conexión que no hacen más que aumentar la soledad. Bueno, este libro tenemos para hablar, Ignacio, bueno, hablaría horas porque da para mucho, es un libro que bueno, nos hace reflexionar cada capítulo y cada oración, y seguiremos todos buscando un poco, digamos, una iluminación para cada uno, una búsqueda personal que nos lleve a unirnos, ¿no? Como sociedad. Y para cerrar un poco esta charla, eh, como resumen de En Espera, en pocas palabras, ¿qué dirías de esta espera? ¿Qué pasará luego de esta espera? Si Este esperamos. libro, que esperamos, no debemos esperar nada más de los profetas exteriores. Debemos intentar escuchar todo aquello que hemos pisoteado en nuestras vidas para que desde ahí resurja, desde las cenizas, un tipo de espera que tenga algo de real y que tenga, por lo tanto, una promesa de duración que hemos perdido en esta velocidad de los trocitos que nos engañan como a niños. Es un poco la vieja historia de los espejos que los españoles llevábamos los indios para entretenerlos. Hemos sido durante demasiado tiempo comprados por baratijas y creo que es hora de tirar todo eso a la basura e intentar regresar a cuestiones no fáciles, difíciles, duras, lentas, opacas y oscuras, pero en las cuales nos jugamos la vida. Y desde ahí será posible una especie de resurrección de cada cual, de individuos y de comunidades. Y mientras tanto, la Feria de las Vanidades continúa, con las hogueras consiguientes de todos Parar los un herejes poco, y también de los conversos. parar un poco el tiempo y escuchar, ¿no? Escuchar un poco el mar, escuchar, mirar de verdad, tomarnos el tiempo para parar un poco esta velocidad que nos lleva a Sí, la escuchar locura. el mar que hay en cada punto de tierra, el Yo por oleaje que hay suerte en tengo la cada suerte. momento de tierra. Eh, ¿Cómo? por lo pronto tengo la suerte de tenerlo cerca y bueno, a veces en la locura, ¿no? Como dices, ¿cómo vives en tal y no te das cuenta de que vives cerca de una montaña, cerca del mar, cada uno en su diario vivir, ¿no? Siempre hay algo que nos tiene que llevar a encontrarnos con nosotros mismos para, bueno, para lo que venimos hablando, para lograr un bien común. Ignacio, ha sido un placer hablar contigo. Los También por mi esperemos parte, de verdad, Inés. el lunes nos vemos Te en el... veré el lunes 23 a las 6 de la tarde. Por ¿Estarás por supuesto, allí? por supuesto, ahí estaré, ahí estaré. Un placer Perfecto, conocerte, perfecto, Inés. hablar Muchas contigo gracias. y bueno, hasta el lunes 23.